Muy buenos días, Dios les bendiga. Hermoso domingo que nos encuentra juntos. Le robé la oficina a la pastora para poder estar haciendo como un cachito devocional de hoy. Gracias por acompañarnos a todos. Tiempo de establecimiento, tiempo de siembra. ¿Por qué? Porque estamos ya establecidos. Me encantó la palabra de noche. Me encantó la palabra de Josué. Esta serie de 4 capítulos de Josué me encantó, me fue tremenda bendición. Y este mes, ya establecidos, mes de siembra. Este es un mes de siembra. ¿Por qué hay que sembrar? Porque cuando usted entra al lugar, entra a tomar el lugar que le corresponde, necesita después tener recursos para vivir. Necesita cómo alimentarse. Necesita también quitar las asperezas, las imperfecciones, las plagas, los yuyos, todo aquello que no es bueno para la tierra. Necesita quitar las piedras, hay que mover los obstáculos, necesita regar, hay que renovar el aire, renovar la tierra, hay que hacer un cambio completo. Entonces, tiempo de siembra. Y la Biblia dice que todo lo que uno siembra, eso también cosechará. Así que empezamos a sembrar con sabiduría. Siembra con sabiduría es la consigna, es la manera. Siembra con sabiduría, siembra con observación. ¿Dónde voy a sembrar? ¿Qué voy a sembrar? ¿Cómo voy a sembrar? ¿Cuánto voy a sembrar? Siembra con inteligencia, esperando recibir el fruto de aquello que quiero cosechar. Hablaba ayer con un muchacho que me decía, por un proyecto personal, sí, decidí, voy a plantar palta. Digo, qué buena idea, plantar palta. Y para mí no me parecía nada extraño. Yo entiendo muy poco de siembra. Sí, sí. Y ahí me vino el detalle que me bendijo. La palta empieza a dar fruto a los 10 años. Y yo dije, wow, el tipo está sembrando hoy para recién cosechar dentro de 10 años. O sea, está pensando en su futuro y tal vez también en su futura generación. Eso es una siembra inteligente, preparando el camino, abriendo el camino, dejando para otros. Hay un viejo dicho japonés, no lo sé exactamente cómo es, pero tiene que ver con algo similar a esto. Aquellos que se dedican a plantar robles. ¿Y por qué planta roble? No, porque pero ¿para qué quiere plantar roble si el roble tarda 100 años en crecer y dar fruto y servir? No te va a servir de nada, pero le va a servir a mis nietos. Y yo estoy viviendo de lo que plantaron mis abuelos. Siembra con inteligencia, siembra con sabiduría, siembra con fe, sabiendo que todo el que siembra cosecha, sabiendo que todo lugar donde te golpee, donde llama, se le abre, sabiendo que todo el que pide, recibe. También eso es una actitud de siembra. ¿Qué estás dispuesto para darle al Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Esperando una siembra con inteligencia, con sabiduría, esperando cosechar. Todo aquel que se decide a sembrar, se prepara para recibir. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? ¿Qué vas a apartar de vos para Dios? ¿Qué tiempo le vas a dar a Dios? ¿Qué servicio vas a dedicar al Señor? ¿Qué día vas a apartar para solamente salir a evangelizar? ¿Qué momento del día vas a apartar para estar con Él? ¿Qué día de la semana o momento de la semana vas a separar para... ¿Qué día vas a separar o vas a apartar para servir en la casa del Señor? ¿Qué día vas a tomar para ponerte a trabajar en servicio al Señor? Siembra para cosechar, siembra con sabiduría, siembra con inteligencia, siembra con fe. Quiero leerle algo de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, estamos haciendo devocional, corresponde al devocional de hoy. Versículo 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Repito, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Hay una promesa que sigue vigente, la promesa de alcanzar un lugar de bendición. Y el lugar de bendición de Dios, el lugar de descanso de Dios,
El lugar de reposo de Dios es un lugar gradual, gradual. El descanso de Dios es gradual. ¿Qué quiere decir? ¿Te va descansando a poquito? No. Quiere decir que Dios habla del descanso, del reposo, según la versión bíblica que use, y cuando habla de ese descanso y de ese reposo, Él se refiere a la vida eterna. Se refiere a la Nueva Jerusalén, se refiere a la ciudad celestial, se refiere a cuando todos estemos juntos ahí, ya juntos con el Señor. Pero también al mismo tiempo habla de situaciones graduales de reposo. Reposo en un nuevo trabajo, reposo al tomar tu casa, reposo al entrar en una nueva tierra, reposo en una nueva familia. Vas alcanzando niveles donde decís, bueno, hasta acá llegué, gracias por esto, sigo por más. Cada escalón en el camino del Señor, en el crecimiento del Señor, cada escalón en el crecimiento que Dios te da es una etapa de reposo. Por eso dice, repito, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios. O sea, si alcanzaste cierto nivel de comodidad, si alcanzaste cierto nivel de reposo, no te creas que ahí terminó. La promesa sigue vigente. No terminó Dios la obra de vos. Recordá que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó en nosotros, en ustedes, la buena obra, él mismo, sí, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hay un trabajo que apunta a ser perfeccionado, a ser completado. No terminó la obra todavía avanza, la obra todavía sigue. Hay un reposo, una promesa de reposo que sigue vigente. Por lo tanto, debemos temblar ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Debemos temblar de miedo por la promesa, le dije que letra sigue, ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Nos hablaba el Señor ayer, Josué capítulo 4, cuando todos hubieron entrado, cuando todo el pueblo hubo entrado. Cuando todo el pueblo entró, Dios hizo dos cosas. Primero, Dios habló. Segundo, Dios estuvo, Dios se manifestó. Dios no habla y Dios no se manifiesta hasta que todos no entren. Por eso debemos asegurarnos de que todos tengan ese acceso al reposo del Señor. Versículo 2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, que letra chiquita, del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, habla del pueblo de Israel, como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Tremendo golpe. Pregunto, ¿tenés la fe de los que escucharon a Dios? ¿Tenés la fe del que escuchó a Dios directamente? Me mencionaba recién un muchacho con quien estaba compartiendo experiencias y palabras de Dios, que el Señor le habló en un momento sobre la promesa de Abraham. ¿Y de qué manera fue esa promesa? El Señor lo llama a Abraham, lo saca de su lugar de comodidad, de su lugar de contención, más que de comodidad, lo saca de su tienda, salía Abraham de su tienda, sale Abraham de su tienda, y cuando Abraham sale de la tienda, Dios le habla y le escucha. Y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, y así, todo lo que continúa, cuando termina diciendo, por ejemplo, te bendeciré y serás de bendición. Esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Tenés que tener la fe de Abraham, que fue capaz de hacer cosas solamente porque Dios se las dijo. Y quiero hacer una aclaración sobre el concepto de la fe, de Abraham. Uno tal vez piensa, como yo lo acabo de decir, bueno, pero él lo escuchó a Dios. Ok. Uno piensa que Abraham sería un hombre que caminaría por las paredes, que andaría montado en las nubes. Uno puede tener la tendencia, la idea de que era un hombre místico. Uno puede creer que era un hombre que vivía hablando lenguas.
Uno puede creer que era un hombre que estaba todo el tiempo orando. Puede creer que era un hombre que vivía en el templo. No había templo. Un montón de ideas podemos tener respecto de la vida de Abraham. Te quiero desasnar y al mismo tiempo darte un sopapo de fe, un sopapo de realidad. ¿Escuchaste el devocional de hace un par de días? Creo que fue del viernes, si no me equivoco, el poder de los pequeños. Bueno, Abraham también fue un gran pequeño. Fue grande porque tenía riquezas, posesiones, posición, pero qué ruido están haciendo arriba. Pero era pequeño, un hombre común y corriente. Ese hombre común y corriente se movía cuando Dios le hablaba. Cuando él en su corazón tenía la convicción de que Dios le estaba hablando, actuaba. No tuvo ningún tipo de reparo ni de prejuicio, no hizo cuestionamiento. Cuando Dios le dijo salí, el tipo salió. Es tanta la muestra de que en realidad no era un hombre espiritual y místico. ¡Ah! Mira lo que dijo el pastor, que Abraham no era espiritual y místico. Abraham no era un hombre espiritual y místico, y es tan notorio esto, que cuando Dios lo hace salir y le dice, salí de tu tierra, deja tu tierra y tu parentela, él se va con su familia y se lleva a su sobrino con él. Dios le dijo que no, pero él creía que, bueno, que esa era la manera. Tal es la humanidad de Abraham, que hacía caso y prestaba atención a lo que su mujer le decía, cuando era acertado y cuando era equivocado. En ambas ocasiones, no era un hombre místico y espiritual, era un hombre como vos y como yo. Ahora, si un hombre como vos y como yo pudo marcar una diferencia, pudo fundar una nación, ¿qué cosas podrás hacer vos? Era obediente, obediente, claro, ese es el punto, Amalia, obediente en la fe que él recibía de una manera como nosotros, o menos que nosotros, o menos que nosotros, o menos que nosotros, porque él no tenía el Espíritu de Dios como vos y como yo. Este hombre no cuestionaba, Dios le hablaba y él se movía. Dios le decía, él hacía, él respondía. Por eso es llamado el padre de la fe. ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes cuando Dios te habla? ¿Qué decisión tomás cuando Dios te dice algo que te gusta? ¿Qué decisión tomás cuando Dios te dice algo que no te gusta? ¿Cómo respondes a Dios cuando te manda dejar el camino que a vos te parece correcto? ¿Cómo respondes a Dios cuando Dios te dice que vayas por el camino que te parece incómodo? Abraham hacía lo que Dios le decía. Vete a la tierra que te diré. Ni siquiera le dijo por dónde. Es como si Dios hoy me diga a mí, salí de la iglesia, estoy en la iglesia, y como le dije antes, le robé la oficina a la pastora, salí de la iglesia y anda al lugar que te voy a mostrar. Y salgo, me encuentro de frente el metrobús. ¿A dónde voy? ¿Derecha o izquierda? Ah, no sé. Anda. Así fue Abraham. No cuestionó, sino que avanzó. No cuestionó, sino que actuó. No cuestionó, sino que escuchó y lo puso en práctica. Seamos, dice 4.2 de Hebreos, hoy no leo, seamos, como dice 4.2 de Hebreos, aquí estamos. A ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Seamos de aquellos que tienen la fe de los que escuchan a Dios. Versículo 3, pues solo los que creemos, escuchate y agarrate esta, chupate esta mandarina, comete esta manzana, solo los que creemos, ¿vos crees? ¿Qué crees? ¿Qué cosa crees? ¿Crees que Dios te va a levantar, que Dios ya te ha establecido, que Dios está abriendo un camino nuevo?
¿Crees que Dios te bendice tu casa? ¿Crees que hay para vos hay recompensa? ¿Crees que hay expectativas nuevas? ¿Crees que tu lunes, martes será esto? ¿Crees que tu esperanza no será cortada? ¿Crees que Dios levanta a la iglesia como autoridad? ¿Que Dios mueve, esto fue muy fuerte para mí anoche, que Dios mueve el eje de la autoridad, mueve el eje de la autoridad y la autoridad en la ciudad ya no está en tal lugar, sino que la autoridad de la ciudad está en otro determinado lugar? ¿Crees que eso puede ser cierto? Yo lo creo. Yo lo creo. Me decía ayer una de mis hijas, hablando sobre una historia de la palabra del Señor, me dice, qué loco, ¿no? Que creamos eso. Y sí, es cierto, qué loco que creamos eso. Porque en definitiva, toda la Biblia se toma por fe. Qué loco, ¿no? Que creamos eso. Ahora, me dice ella también, yo lo creo. Bueno, yo lo creo. Buen día, Andrea. Yo lo creo. Seamos de aquellos que creen cuando escuchan a Dios. Repito, solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a lo demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien, y esta parte me llamó mucho la atención, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que Él está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de todo su labor. O sea, sabemos que hay un día preparado para el descanso. Sabemos que hay un descanso preparado. Sabemos que hay un momento de descanso, porque desde el principio Dios dijo, Dios descansó. Sabemos que existen desde el principio. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. La promesa del Señor, la bendición de Dios, entrar a sembrar, recibir la cosecha, depende de tu actitud. Porque tu actitud es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Tu actitud, la manera en que vos te enfrentás a la palabra, las decisiones que tomás respecto a la palabra, las decisiones que tomás de lo que hace la palabra de vos con Dios, las decisiones de lo que hace Dios con vos, las decisiones que tomás a ser confrontado con y por Dios, las decisiones al recibir la palabra de Dios, al ser ministrado, al ser discipulado, al ser liberado, al ser contenido, las decisiones que vos tomás son las que determinan tu caminar. Ayer hablábamos en la prédica, espero que hayas estado presente. No sé, no presté atención, no pude prestar atención anoche quiénes estaban presentes, no veía los conectados, usé los otros lentes que de lejos no veo nada, no veía los conectados en pantalla y tampoco tomé el tiempo para saludar, así que no sé quiénes estaban ahí, espero que hayas estado. Pero decíamos en un momento, el establecimiento es una responsabilidad de todos. Para el establecimiento, cada uno tiene su rol, su parte y su lugar. Cada uno tiene su responsabilidad. Es una tarea que se hace entre todos. Debe ser lo único comunista que tiene la Biblia. Es decir, que todos somos iguales, todos tenemos que hacerlo. Los 12 príncipes tomaron una piedra sobre sus hombros y atravesaron el Jordán y entraron al lugar seco. Llegaron al lugar seco, depositaron la piedra, levantaron un altar como memorial de lo que Dios había hecho. Los príncipes que representan la iglesia, las piedras que representan la congregación de la iglesia, todos ellos siendo partícipes de esa transformación que lleva al establecimiento. Vos también sos parte. Tu actitud, el involucrarte, el participar, el sembrar, el servir, el poner el hombro, el poner las manos, todo eso es parte de la bendición que viene. Estoy esperando hablar con algunos de los profetas nuestros de la iglesia e intercesores para tener una claridad de lo que Dios ministró. No compartí todavía la visión que Dios me mostró a mí, no la compartí con nadie todavía hasta el momento, para tener una visión clara, completa de lo que Dios me mostró anoche, a ver hacia dónde debemos movernos y de qué manera
debemos movernos. Estoy como Abraham esperando la dirección de Dios y avanzando. ¿De qué manera seguimos actuando? Invirtiendo. Usted no se da una idea de lo que estamos invirtiendo en la casa del Señor, y usted no se da una idea de cuánto usted tiene que ver en lo que estamos invirtiendo en la casa del Señor, y usted no se da una idea de cuánto usted es parte de esa inversión. En cada sector de esta casa está su vida, está usted. En cada sector hay un pedacito de su trabajo, de su economía, de su vida representada. Y hay algunas personas de las cuales tengo que reconocer y hacer una mención aparte. Hay algunas personas que están dejando su vida entera en este lugar, que están ofrendando su vida entera en adoración al Señor. Hay algunas personas que están todo el día, o días completos, o varios días, trabajando a veces solos, hermoseando este lugar. Estoy enamorado de la iglesia. Vuelvo a lo que te dije, estoy y no entré. Sabemos que está preparado debido al pasaje en la Escritura que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de todo su labor. Pero en otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Depende de tu actitud, depende de tu decisión. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Ya viene. Otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Entramos en un tiempo para entrar al descanso. Entramos, estamos establecidos, entramos a la tierra nueva, estamos en la tierra nueva. Como le dije a alguien hace un rato, acá nos quedamos en chancletas, nos sacamos los zapatos, nos ponemos la bermuda, nos relajamos, establecidos y entrando a descansar y a ser ministrados por el Señor. Versículo 8. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial. Todavía hay un descanso especial. Lo bueno, yo sé que es una frase hecha, muy trillada, muy evangélica, muy escuchada, pero es verdad. Lo bueno todavía está por venir. Recién estamos dando los primeros pasos de la tremenda bendición que viene. Hay algunas promesas recibidas, algunas palabras proféticas que hace un tiempo las veía lejísimas, y ahora con temor las estoy empezando a ver un poco como demasiado muy cerca. Algunas cosas que me hacen sentir temor humano, algunas cosas que me hacen empequeñecerme. Y ahí inmediatamente Dios me vuelve a hablar el poder de los pequeños. ¿Usted se imagina la cantidad de veces que yo leí Proverbios 28? ¿Usted se imagina la cantidad, 28, perdón, Proverbios 30? La cantidad de veces que leí la hormiga, la lagartija, porque hay un montón de versiones, el conejo o el tejón, la cantidad de veces que leí todo eso, nunca como este día Dios me muestra ese pequeño detalle, el poder de los pequeños, aquellos que son poca cosa, aquellos que no son reconocidos, aquellos que no son tenidos en cuenta, aquellos que no son considerados. Sin embargo, aquellos dirigen ejércitos, aquellos edifican ciudades, aquellos levantan una cosecha, aquellos transforman la ciudad. Me impactó tremendamente anoche en la palabra del Señor también. Cuando los sacerdotes sacaron los pies del agua y pusieron sus pies en lugar seco, el agua volvió a su cauce. Cuando la iglesia se mueve en la dirección que Dios le da y pone sus pies en una tierra firme y se establece, todo el lugar es transformado. Un cambio espiritual, un cambio de ambiente alrededor. De tal manera que dije, me mandé una de esas que me mando cada tanto.
que después le digo a la pastora, yo me meto cada uno también. Como dije ayer, somos el espermatozoide. Sí, también dice la araña, por eso hay un montón de distintas versiones. Somos el espermatozoide, que al entrar rompemos la capa y cambia el estado, cambia la estructura genética o celular del lugar donde estamos, llamados para transformar. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Bueno, si desobedecemos a Dios, caeremos. Pero hay un reposo especial que viene todavía para vos, iglesia. Hay un buen tiempo por delante. Hay un tiempo de siembra. Qué lindo es sembrar sabiendo que vas a cosechar. Qué lindo es sembrar en tu propia tierra cuando sabes que vas a comer del fruto de esa siembra. Qué lindo que es sembrar en el lugar que elegiste, lo mismo que vos elegiste cuando sabes que vas a comer lo que te gusta comer. Qué lindo que es sembrar, aunque no te guste lo que sembraste, cuando sabes que recogiendo esa cosecha, recogiendo ese fruto, vas a obtener una ganancia por la venta de ese producto. Qué bueno que es Dios, qué buen tiempo que viene para vos, Iglesia Restauración. Te repito esto, se movió el eje de la autoridad espiritual. Se movió el eje de la autoridad espiritual. Ya casi termino. Estoy leyendo todo el capítulo 4 de Hebreos. Si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios, la versión tradicional dice, es viva y eficaz. Pero esta versión que estoy leyendo, me fui a buscar esta de letra chica, pero no porque era de letra chica, sino porque necesitaba encontrar una NTV, porque mi NTV está acá en el celular y no lo puedo usar porque estoy transmitiendo directo desde el celu. Entonces agarré la NTV sin tener en cuenta, mire el tamaño de la ley. Mire lo veo grande. Bueno, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Qué no va a ser poderosa? Transforma, cambia, sana, levanta, restaura, bendice. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, te confronta, saca a luz todas las cosas. Entre la articulación y la médula del hueso, corta, divide, se mete en medio. Tremendo lo que es la palabra del Señor. Cuando estás leyendo algo y te sentís confrontado, querés mirar para otro lado, te sentís perseguido, decís, oh, lo que está diciendo acá el Señor, cuando es la respuesta a tu necesidad, viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, te confronta, te sacude, te levanta y te guarda. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Tremendo el poder de la palabra de Dios, del cual dice también que es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es a quien rendimos cuenta. La palabra de Dios es Él a quien rendimos cuenta. Jesucristo encarnado, la palabra de Dios viviente, palabra viva y poderosa. Mire por qué genera tanto efecto en su vida. Porque usted está leyendo a Cristo, recibiendo a Cristo, incorporando a Cristo, pensando Cristo, compartiendo
Cristo. Imagínense cómo nos va a generar tremendos cambios en las vidas. Termino con los últimos 2 versículos, o 3 son 3. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué cree? ¿Cree usted que Jesús va a abrir caminos? Aférrese a eso. ¿Cree usted que es salvo? Aférrese a eso. ¿Cree usted que será bendecido? Aférrese a eso. ¿Cree usted que Dios va a cambiar todas las cosas? Aférrese a eso. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Se dan cuenta cuál era el contexto de ese versículo de acérquense confiadamente? Tenía que ver justamente con aquellos que tal vez estaban dudando o estaban ahí mirando un poquito para atrás o no estaban creyendo del todo. Bueno, crea y aférrese a lo que cree. Aférrese a aquello que ha recibido de parte de Dios. Tome las promesas que Dios le dio. Promesa de sanidad, promesa de prosperidad, promesa de restauración, promesa de crecimiento, promesa de promoción. Aférrese a las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén, por medio nuestro, para la gloria de su nombre. Todas las promesas del Señor Jesús son el firme fundamento de mi fe. La canté el domingo pasado, creo, ¿no? Me parece. Aférrese fuerte a esas promesas, porque será bendecido y verá la mano de Dios obrando en bendición sobre su vida. Viene un buen tiempo para vos, iglesia. Aférrese a lo que cree y sea de aquellos de los que escuchan a Dios.